Pensé que mi matrimonio de 11 años era perfecto. Sin embargo, la prueba de ADN fue solo el inicio y descubrí que mi esposo y su amante eran piezas de un juego macabro. Me llamo Mariana y, durante más de una década, creí que había ganado en el juego de la vida. Estuve casada 11 años con Andrés, un hombre que no solo era mi esposo, sino mi socio y mi mejor amigo. Juntos construimos lo que muchos llamarían una vida envidiable, una relación estable, una hija de 9 años que era el centro de nuestro universo y un pequeño negocio que levantamos desde los cimientos, peso a peso, con el sudor de nuestra frente y la fe de un futuro compartido. Éramos el equipo perfecto, o eso es lo que mi memoria se empeñaba en proyectar cada mañana. En este círculo de confianza absoluta, Valeria no era una extraña, era un pilar. Mi mejor amiga, la persona que conocía mis secretos, la que estuvo en el nacimiento de mi hija y en cada crisis del negocio, era parte intrínseca de nuestro día a día. Jamás hubo una señal, un gesto o una mirada que me hiciera sospechar que la mujer que se sentaba a mi mesa estaba planeando heredar mi cama. Pero la ilusión de perfección se hizo añicos una tarde de martes, una de esas tardes normales que se graban a fuego en la piel por su crueldad. Andrés llegó a casa con una rigidez que no le conocía. No hubo beso de bienvenida, ni pregunta sobre el día. Me pidió que me sentara en la sala, el mismo lugar donde habíamos celebrado tantas victorias. Su voz no temblaba de culpa, sino que tenía la frialdad de quien ejecuta una sentencia de muerte. Valeria está embarazada, y el bebé es mío, dijo. Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones, como si una mano invisible me estuviera asfixiando. No hubo negaciones, no hubo una súplica de perdón, ni siquiera una lágrima de su parte. Con una calma aterradora, Andrés simplemente declaró que tenía que hacer lo correcto, usando esa frase como un escudo moral para su bajeza. Según su lógica retorcida, ese bebé que aún no nacía merecía una familia completa, ignorando por completo que estaba incinerando la familia que ya existía, la que tenía una niña de 9 años esperando a su padre en la habitación de al lado. Lloré, le supliqué que me dijera que era una broma pesada, me derrumbé literalmente a sus pies, pero su mirada ya estaba en otra parte. Esa misma semana, con una eficiencia que hoy sé que fue calculada, Andrés empacó su vida en cajas y se mudó con Valeria. Se fue convencido de que estaba iniciando una nueva oportunidad, mientras yo me quedaba en una casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacía, preguntándome en qué momento mi mejor amiga y mi esposo habían decidido que yo ya no tenía lugar en sus vidas. No fue un impulso, fue una demolición controlada de 11 años de historia. Tras la partida de Andrés, el silencio en mi casa era ensordecedor, pero el ruido en el mundo digital apenas comenzaba. Lo que siguió no fue solo una separación, sino una campaña de demolición de mi dignidad orquestada por la mujer que alguna vez llamó hermana. Valeria no perdió tiempo. Apenas unos días después de que Andrés se instalara en su nuevo departamento, las redes sociales se convirtieron en su campo de batalla. Publicó la primera foto del ultrasonido, una imagen en blanco y negro que para mí representaba la muerte de mi matrimonio, pero que ella acompañaba con mensajes sobre las segundas oportunidades que da la vida. Cada publicación era un dardo envenenado. Valeria se encargaba de lanzar indirectas constantes hacia mí, pintándome como la mujer que no supo cuidar a su hombre o la exesposa amargada que se aferraba al pasado mientras ellos vivían un amor destinado. Durante meses, tuve que tragarme el dolor de ver cómo mis círculos sociales, amigos que creía compartidos y conocidos del negocio, empezaban a darles me gusta a sus fotos. Me convertí en la mujer reemplazada, la figura trágica que estorbaba en la narrativa de su nueva felicidad. Andrés, por su parte, no pedía perdón ni mostraba dudas. Su frialdad era su mejor arma, actuaba como si nuestros 11 años de matrimonio hubieran sido un simple prólogo sin importancia para su verdadera historia con Valeria. Verlos exhibirse me hacía cuestionar cada recuerdo. ¿Cuántas veces, mientras celebrábamos mi cumpleaños o el éxito de nuestro negocio, ellos ya estaban intercambiando mensajes? ¿Cuántas veces Valeria me abrazó mientras ya llevaba el secreto de su traición en el vientre? Me refugié en el trabajo y en mi hija, intentando protegerla del escándalo, pero el veneno llegaba a todas partes. La narrativa que ellos impusieron era poderosa. El hombre noble que deja todo por hacer lo correcto por un bebé. Yo era el daño colateral necesario. Durante meses, me obligué a ignorar las notificaciones, a bloquear sus perfiles, pero el dolor no desaparecía, solo se transformaba en una sospecha silenciosa. Algo en la perfección de sus fotos no terminaba de cuadrar en mi cabeza. No era solo despecho,
Era una intuición visceral que me decía que esa felicidad era tan falsa como la lealtad que me habían jurado. La gente me decía que lo dejara ir, que buscara mi propia segunda oportunidad, pero era difícil avanzar cuando sentía que me habían robado no solo a mi esposo, sino mi identidad y mi reputación. Me hundí en la rutina, convirtiéndome en una sombra de la mujer que alguna vez levantó un negocio con orgullo. Sin embargo, mientras yo intentaba reconstruir los pedazos de mi alma, el destino ya estaba preparando el primer hilo que deshilacharía toda su mentira. Porque, como pronto descubriría, el escándalo que me estaba destruyendo era solo el humo de un incendio mucho más voraz que ellos mismos habían provocado. La fachada de la nueva vida de Andrés y Valeria comenzó a desmoronarse mucho antes de lo que yo esperaba. Durante semanas, me había resignado a ver su felicidad desde lejos, pero un día, esa imagen de perfección se rompió frente a mi puerta. Andrés vino a recoger a nuestra hija de 9 años, pero el hombre que bajó del auto no era el mismo que se había marchado meses atrás con aires de triunfo. Estaba irreconocible. Se veía demacrado, con ojeras profundas que delataban noches de insomnio, y una inquietud que no podía ocultar. Evitaba mi mirada a toda costa, centrando su atención en cualquier detalle del jardín, menos en mis ojos. Sus manos temblaban ligeramente mientras acomodaba el cinturón de seguridad de nuestra hija. Fue entonces cuando, tras despedir a la niña, se acercó a mí con una actitud que nunca le había visto. Estaba nervioso, sudaba profusamente y su lenguaje corporal gritaba desesperación. Sin preámbulos, y con una voz que apenas era un susurro quebrado, me pidió dinero. El impacto de su petición me dejó sin palabras por unos segundos. El hombre que me había dejado por hacer lo correcto y que presumía de una nueva vida llena de promesas, venía a mi puerta a pedirme los ahorros que tanto nos costó ganar. Me dijo que el embarazo de Valeria tenía complicaciones médicas urgentes y que necesitaban ayuda económica de inmediato. Yo me negué rotundamente. No era solo por despecho, era por una cuestión de supervivencia. Él ya se había llevado demasiado de mi vida como para permitirle que se llevara también mi paz financiera. Al ver mi negativa, su rostro pasó de la súplica a una especie de pánico contenido. Fue en ese momento cuando el velo empezó a levantarse. Andrés no parecía un hombre enamorado lidiando con un problema de salud, parecía un hombre acosado por algo que lo superaba por completo. Antes de subir al auto y desaparecer, se detuvo, me miró fijamente por primera vez en meses y dejó caer una frase que se quedaría grabada en mi mente como una advertencia desde el abismo. A veces no todo es lo que parece. Su tono no era de disculpa, sino de terror puro, como si estuviera asustado de su propia sombra o de la red en la que él mismo se había enredado. Me quedé en el porche viendo cómo se alejaba, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Sus palabras resonaban en mis oídos. No todo es lo que parece. ¿Se refería al embarazo, a Valeria, o a algo mucho más oscuro que apenas estaba empezando a asomar? Esa visita cambió mi perspectiva. Ya no veía a Andrés como el villano que me había vencido, sino como alguien que estaba huyendo de un incendio que él mismo había provocado. Mi intuición me decía que la traición pasional que destruyó mi matrimonio era apenas la punta del iceberg, y que el verdadero horror estaba oculto bajo esa capa de supuesta felicidad familiar. Solo necesitaba una señal para empezar a tirar del hilo, y esa señal no tardaría en llegar a mi bandeja de entrada. Tras la extraña y desesperada visita de Andrés, una atmósfera de inquietud se instaló en mi casa. Sus palabras, a veces no todo es lo que parece, daban vueltas en mi cabeza como un eco incesante. 2 semanas después, mientras revisaba mi bandeja de entrada en una noche de insomnio, recibí algo que cambiaría el curso de mi vida. Era un correo electrónico sin remitente, sin asunto y sin firma. El cuerpo del mensaje contenía solo una línea, directa y escalofriante. Haz que le hagan una prueba de ADN cuando nazca. Confía en mí. No había explicaciones, ni amenazas, solo esa instrucción quirúrgica que parecía venir de alguien que conocía las entrañas de mi desgracia. Mi primer impulso fue borrarlo, pensando que era una broma de mal gusto de alguien que quería verme sufrir más, pero la duda ya se había sembrado. Aunque intenté ignorarlo durante las semanas siguientes, el misterio del correo se convirtió en una sombra que me perseguía. Entonces, llegó el día que todo el mundo en redes sociales estaba esperando, el nacimiento del bebé. Valeria, fiel a su estilo narcisista, no tardó ni una hora en publicar fotos del recién nacido. El amor de nuestras vidas ha llegado, escribió, mientras los comentarios se llenaban de elogios y bendiciones para la familia perfecta. Yo, movida por una mezcla de dolor y una curiosidad casi masoquista, abrí la imagen y la amplié.
Fue entonces cuando mi corazón se detuvo. El bebé era hermoso, sí, pero tenía unos ojos claros, intensos, que resaltaban en la fotografía. Miré mi reflejo en el espejo y luego pensé en Andrés y Valeria. Ambos somos personas de rasgos marcadamente morenos, con ojos oscuros y profundos. Aunque sabía que la genética puede jugar bromas y rescatar rasgos de ancestros lejanos, algo en mi interior gritó que esto no era una coincidencia. La duda, que antes era una semilla pequeña, floreció de golpe. Recordé el correo, recordé el sudor frío de Andrés pidiéndome dinero y recordé su mirada de hombre acosado. Decidí hacer algo que jamás imaginé que sería capaz de hacer, dejar de ser la víctima pasiva y empezar a buscar la verdad, sin importar cuán oscura fuera. La prueba de ADN ya no era solo una sugerencia de un extraño, se había convertido en mi única balsa de salvación en un mar de mentiras. La duda se había convertido en un parásito que no me dejaba dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el correo anónimo y los ojos claros de aquel bebé que no encajaban en el mapa genético de Andrés ni de Valeria. Aproveché la siguiente visita de Andrés para recoger a nuestra hija y lo hice pasar. No fue una invitación cordial, fue una emboscada de honestidad. Lo confronté en la misma sala donde, meses atrás, él me había destrozado el corazón. Le hablé del correo sin remitente y de las inconsistencias físicas que eran evidentes para cualquiera que quisiera ver. Esperaba que se pusiera a la defensiva, que gritara o que defendiera su honor, pero en lugar de eso, se quedó en un silencio sepulcral. Sus hombros se hundieron y, con una voz que apenas era un susurro, confesó: yo también he pensado en eso. 2 semanas después, operando en las sombras y sin que Valeria sospechara absolutamente nada, Andrés se hizo la prueba de ADN. Esos días de espera fueron una agonía silenciosa. Cuando finalmente recibió el sobre, el resultado fue tan frío como una sentencia de muerte para su nueva vida. 0% de compatibilidad. El bebé no era suyo. La familia completa por la que había sacrificado 11 años de matrimonio, su negocio y su dignidad, era una construcción de humo y espejos. Cuando Andrés confrontó a Valeria con el papel en la mano, ella no pudo sostener la mentira por más tiempo y se quebró por completo. Entre sollozos y gritos, confesó una verdad aún más oscura. Había estado viendo a alguien más, un inversionista del negocio, un hombre con dinero y promesas de lujo que la sacarían de lo que ella llamaba una vida mediocre. Valeria admitió que me había elegido a Andrés no por amor, sino por conveniencia estratégica. Sabía que él era emocionalmente manipulable y que yo, como esposa y socia, tenía la estabilidad económica suficiente para que ella pudiera presionarlo con la culpa y asegurar su futuro. El embarazo no fue un fruto de la pasión, fue un ancla, una mentira diseñada para hundir mi matrimonio y salvarla a ella. Andrés volvió a mi puerta derrotado, pidiendo perdón y asegurando que había sido manipulado, casi logrando que mi corazón cediera. Pero en ese momento, aún no sabíamos que el inversionista no solo se había llevado la lealtad de Valeria, sino que estaba a punto de llevarse todo lo que nos quedaba. Cuando Andrés volvió a casa derrotado, con los hombros caídos y los ojos inyectados en sangre tras el golpe del ADN, hubo un breve segundo en el que casi le creí. Me pidió perdón con una desesperación que parecía genuina, asegurando que había sido una víctima más de las manipulaciones de Valeria. Dijo que quería arreglar las cosas, que quería volver a ser la familia que éramos. Pero algo en su urgencia, en esa necesidad casi maníaca de recuperar su lugar en el negocio, activó una alarma en mi interior que ya no podía ignorar. Antes de dejarlo entrar de nuevo en mi vida, decidí hacer lo que debía hacer meses atrás: revisar las finanzas del negocio que habíamos levantado juntos. Me senté frente a la computadora una noche de lluvia, con el corazón acelerado, y empecé a auditar cada movimiento, cada factura y cada transferencia. Lo que encontré me dejó más helada que el anuncio del embarazo. Faltaban $120,000. Ese dinero no se lo había llevado Valeria en compras de lujo o caprichos. El rastro del dinero llevaba directamente a las manos de Andrés. Había estado moviendo fondos sistemáticamente durante meses, mucho antes de que el escándalo del bebé estallara. Descubrí que había invertido nuestros ahorros, pedido préstamos a nuestras espaldas y usado el capital operativo del negocio para alimentar un monstruo invisible, una empresa fantasma que prometía rendimientos imposibles a través de una criptomoneda falsa. En ese momento, la venda se me cayó por completo. Andrés no era un hombre engañado por una mujer manipuladora, era un hombre desesperado que estaba dispuesto a usar a cualquiera, incluso a mí, para cubrir su rastro. Entendí que cuando Valeria apareció embarazada, él no sintió culpa, sino alivio.
Vio en ese escándalo la salida perfecta: divorciarse, dividir bienes bajo la fachada de hacer lo correcto y proteger lo poco que quedaba a su nombre antes de que yo descubriera que estábamos en la ruina total. Contraté a un contador forense para rastrear cada centavo y lo que descubrimos fue una arquitectura de mentiras calculada. Andrés no había sido impulsivo, había sido estratégico. Valeria fue, para él, la distracción perfecta. Mientras yo me hundía en el dolor de la traición emocional, él estaba cavando nuestra tumba financiera bajo la mesa. La estafa era real, la ruina era inminente, y debido a nuestra estructura legal inicial, yo estaba peligrosamente involucrada en sus deudas. Estaba a punto de perder no solo a mi esposo, sino cada centavo que había trabajado en mi vida. La auditoría forense no solo reveló el rastro del dinero, sino que me entregó el nombre que uniría todas las piezas de este rompecabezas macabro. Mientras revisaba los correos electrónicos corporativos de Andrés y los registros de las transferencias a la empresa fantasma, un nombre se repetía constantemente: Julián V. Al principio, era solo un inversionista interesado en inyectar capital a nuestro negocio. Pero al investigar más a fondo, descubrí la verdad más retorcida de esta historia. Julián V. era el mismo hombre con el que Valeria había estado engañando a Andrés. Era el padre biológico del bebé de ojos claros. La revelación me golpeó con la fuerza de un rayo. No se trataba de dos traiciones aisladas, era una sola operación maestra diseñada para destruirnos desde adentro. Julián no era un inversionista, era un estafador profesional que operaba como un depredador emocional. Había estudiado nuestras vulnerabilidades con precisión quirúrgica. A Valeria la sedujo con promesas de una vida de alta sociedad, yates y lujos que Andrés jamás podría darle, convenciéndola de que ella era demasiado mujer para la vida mediocre que llevaba con nosotros. Pero, al mismo tiempo, Julián se acercó a Andrés como el mentor financiero que lo sacaría de la monotonía de nuestro negocio familiar. Lo cegó con la promesa de riqueza rápida a través de la criptomoneda falsa, alimentando su codicia hasta que Andrés empezó a robar de nuestras propias cuentas para invertir en el esquema de Julián. El nivel de manipulación era diabólico. Julián sabía que, si Valeria quedaba embarazada, el caos emocional sería la distracción perfecta. Mientras yo lloraba por la infidelidad y Andrés se mudaba consumido por la culpa y la presión de ser padre, Julián tenía el camino libre para vaciar nuestras cuentas operativas sin que nadie vigilara los libros. Usó a Valeria como un señuelo para sacar a Andrés de la casa, y usó a Andrés como una billetera abierta para financiar su desaparición. Los manipuló a ambos como piezas de ajedrez en un tablero que solo él entendía. A ella la dejó con un hijo y sin el futuro de oro que le prometió. A él lo dejó sin familia, sin ahorros y con una deuda de $120,000 que ahora golpeaba a nuestra puerta. Julián desapareció del país apenas la burbuja explotó, dejando tras de sí un rastro de cenizas. Fue en ese momento, viendo a Andrés llorar de impotencia en mi cocina al descubrir que el hombre que lo estafó era el mismo que se acostaba con su amante, cuando comprendí que la venganza no era necesaria. Julián ya los había condenado a ambos a un infierno de su propia creación. Sin embargo, todavía quedaba una pregunta en el aire: ¿quién pagaría legalmente por el desfalco? El destino de mi hija y el mío dependían de un documento que Andrés había olvidado por completo. La sombra de la bancarrota se cernía sobre nosotros como un buitre hambriento. Con una deuda de $120,000 drenada del negocio y demandas de proveedores empezando a acumularse en el buzón, Andrés estaba paralizado. Su plan de empezar de cero con Valeria se había convertido en un campo de minas. Él esperaba que, como seguíamos legalmente casados y el negocio era nuestro, yo cargara con la mitad de su desastre financiero mientras él lloraba por su mala suerte. Pero Andrés había olvidado un detalle crucial, un documento que firmamos un año antes y que él, en su momento, consideró una simple formalidad de desconfiada. Por recomendación de un asesor financiero que contraté cuando noté que Andrés empezaba a tomar decisiones arriesgadas, lo obligué a firmar una separación de bienes. Recuerdo perfectamente la discusión en aquel entonces. Él me llamó paranoica, dijo que yo no confiaba en nuestro amor y que lo mío era suyo. Sin embargo, me mantuve firme: o firmaba, o yo retiraba mi capital del negocio. Terminó cediendo, pensando que jamás necesitaría preocuparse por ello. Esa firma fue mi salvación. Cuando nos sentamos frente a los abogados, la realidad le golpeó la cara con la fuerza de un camión. Legalmente, todas las inversiones que él hizo en la empresa fantasma de Julián, todos los préstamos personales que pidió usando su nombre y el desfalco que realizó al negocio, eran responsabilidad exclusiva de él. La separación de bienes blindó mi patrimonio y mi parte de la empresa.
Yo no era responsable de sus deudas de juego financiero ni de sus malas decisiones morales. La caída de Andrés fue absoluta y pública. Al no poder cubrir los huecos financieros, tuvo que declararse en bancarrota total. Perdió su parte del negocio, perdió sus ahorros y, eventualmente, la casa que servía como garantía para uno de sus préstamos secretos. El hombre que meses atrás salía de casa con el pecho inflado por una nueva vida, ahora se encontraba durmiendo en un sofá, con una deuda que le tomaría 3 vidas pagar y sin un solo aliado a su lado. Valeria, al ver que el tesoro de Andrés era en realidad un agujero negro de deudas, intentó jugar su última carta, demandarlo por manutención alimenticia. Pero el resultado del ADN seguía ahí, frío e irrefutable. Sin vínculo biológico, Andrés no tenía obligación legal de mantener a un bebé que era hijo del hombre que los había estafado a ambos. Valeria se quedó sola, con un hijo de un fantasma y con la reputación destruida en la ciudad. Ver cómo la justicia legal y la biológica se alineaban para dejarlos en la miseria fue la única venganza que necesité. No tuve que gritar, no tuve que pelear, solo tuve que dejar que las leyes que él ignoró hicieran su trabajo. El polvo finalmente se asentó. Lo que comenzó como un incendio emocional que amenazaba con devorar mi existencia, terminó convirtiéndose en la pira funeraria de los traidores. Durante meses, me moví entre tribunales, auditorías y noches en vela, pero al final del camino, la claridad llegó. La justicia, a veces, no llega con gritos ni con escenas de película, sino con el peso frío e inevitable de las consecuencias. Andrés, el hombre que una vez fue el pilar de mi vida, terminó convertido en una advertencia viviente. Sin casa, sin negocio y con una deuda de 6 cifras que lo perseguirá hasta el último de sus días, tuvo que mudarse a una pequeña habitación alquilada en las afueras. Lo vi una última vez en la audiencia final de divorcio. No quedaba rastro del hombre arrogante que me dejó por hacer lo correcto. Solo quedaba un hombre roto, estafado por su propia codicia y por la mujer por la que lo apostó todo. Me pidió que habláramos, que por nuestra hija intentáramos ser amigos, pero mi respuesta fue el silencio. Hay traiciones que no se perdonan, no por odio, sino por respeto propio. Valeria desapareció de mi vista, pero no de la memoria de la ciudad. El escándalo del ADN y la estafa financiera la convirtieron en un paria social. Aquellos amigos que antes le daban me gusta a sus fotos de ultrasonido, ahora le daban la espalda. Se quedó sola con un bebé que es el vivo retrato de un hombre que nunca existió, un estafador que la usó como una herramienta de placer y distracción. Ella buscaba una vida de lujos y terminó encontrando la precariedad de quien construye su felicidad sobre el dolor ajeno. Yo, por mi parte, no busqué venganzas teatrales. No publiqué mi versión en redes sociales ni busqué humillarlos públicamente. Sus propios actos se encargaron de eso. Me enfoqué en lo que mejor sabía hacer, construir. Con la separación de bienes protegiendo mi capital, busqué nuevos socios, gente con ética y visión, y reconstruí el negocio desde las cenizas. Cambié el nombre, cambié la imagen y, sobre todo, cambié mi forma de ver el mundo. Hoy, el negocio prospera más que nunca, y mi hija vive en un hogar donde la honestidad es el cimiento, no una opción. Aprendí que la traición rara vez es solo pasional. A veces es una estrategia fría para ocultar un desastre mayor. Andrés no me dejó por amor a otra mujer, me dejó porque pensó que era la forma más fácil de huir de sus fracasos financieros. Lo que realmente lo destruyó no fue el engaño de Valeria, ni la estafa de Julián, sino su propia ambición desmedida. Hoy, cuando miro atrás, ya no siento dolor. Siento gratitud por esa firma que puse en un papel hace años y por la fortaleza que descubrí en medio de la tormenta. Mi vida no se acabó cuando mi matrimonio se destruyó, en realidad, apenas estaba comenzando. Porque al final del día, puedes perder tu casa, tu dinero y a tu pareja, pero si mantienes tu integridad, tienes todo lo necesario para volver a empezar. Y esta vez, las reglas las pongo yo. Y así termina la historia de Mariana. Una mujer que nos enseñó que el silencio y la inteligencia legal son armas mucho más poderosas que el despecho. ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? ¿Habrían perdonado a Andrés después de saber que fue estafado? ¿Creen que Valeria recibió lo que merecía? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale like si te gustó esta historia de Reddit. No olvides suscribirte y activar la campanita para más relatos épicos. Hasta próxima.